¿Cómo crear riqueza y lograr seguridad financiera? El problema nunca ha sido la falta de dinero. El verdadero obstáculo es el analfabetismo financiero, esa incapacidad silenciosa que arrastra a millones de personas a vivir sin entender cómo funciona el dinero, cómo se conserva o cómo se multiplica, y no es culpa suya. A la mayoría se le enseñó a trabajar, a obedecer y a consumir, pero nunca a crear riqueza. Se les habló de ahorrar, pero no de invertir. Se les impuso la idea de estabilidad, pero no se les mostró cómo construir libertad. Riqueza no es tener más, es entender mejor. Es poder elegir sin miedo, actuar con conciencia y sostener un sistema personal que no dependa de sueldos frágiles ni de circunstancias externas. La riqueza verdadera comienza cuando se decide aprender lo que nunca se enseñó: cómo funciona el dinero en la vida real. No para presumirlo, sino para liberarse. Este no es un manual para ganar más, es un camino para dejar de vivir a ciegas, porque el analfabetismo financiero no solo vacía bolsillos, vacía posibilidades. Y solo quien lo supera puede transformar su vida desde el control, la claridad y la creación de su propio futuro. Recuerda, riqueza no es dinero, es elección, conciencia y sistema. Aquí empieza ese proceso. Capítulo 1. El origen invisible de tu pobreza. Durante años se ha repetido una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente. La mayoría no nace pobre, pero sí hereda una forma de pensar, de hablar y de actuar que inevitablemente la lleva a serlo. No se trata de cuánto dinero tuvo tu familia, sino de cómo ese entorno moldeó tu forma de percibir el valor, el esfuerzo, la abundancia y el merecimiento. El origen de muchas limitaciones económicas no está afuera, sino dentro de una historia que nunca fue cuestionada. Desde pequeños, la mayoría creció escuchando frases que parecían inofensivas, pero que se convirtieron en órdenes mentales difíciles de romper. El dinero no crece en los árboles. Mejor tener poco y ser honesto. Si te sobra, guárdalo por si acaso. Trabaja duro, pero no esperes mucho. Lo más impactante no es que esas frases se hayan dicho. Lo que realmente pesa es que se creyeron. Y cuando algo se cree durante años, se transforma en una barrera invisible que actúa como límite, incluso cuando ya hay oportunidades enfrente. Lo que muchas personas llaman destino financiero, en realidad es programación. Y no es una programación consciente, es sutil. Se construye con silencios, con ejemplos, con gestos de angustia frente a una factura, con miedo disfrazado de prudencia. Esa herencia emocional y cultural no se ve, pero se siente. Influye en cada compra, en cada decisión laboral, en cada forma de cobrar lo propio. Si alguien creció viendo a sus padres estresados cada vez que hablaban de dinero, no importa cuánto quiera prosperar ahora, su mente asocia abundancia con conflicto. Por eso muchas personas, aunque trabajen más que nunca, siguen sintiendo que el dinero se les escurre como agua entre los dedos. El primer paso para crear riqueza y seguridad financiera no es ganar más ni invertir mejor. Es detectar el guión invisible que dirige tus hábitos. Es mirar con sinceridad de dónde viene tu manera de reaccionar frente al dinero. ¿Sientes culpa cuando cobras lo que realmente vales? ¿Te incomoda hablar de dinero con tu pareja, con tu equipo, con tus padres? ¿Te saboteas cada vez que estás a punto de ahorrar o escalar económicamente? Ninguno de esos patrones es casualidad. Son respuestas programadas, y mientras no se reescriba ese guión, cualquier intento de crear riqueza será frágil, forzado o inestable. Muchos piensan que su situación económica se debe a falta de oportunidades o a circunstancias externas. Pero la realidad es que, aunque eso influya, el mayor factor sigue siendo interno. Dos personas pueden recibir el mismo salario,
tener la misma formación y vivir en la misma ciudad, pero una se siente empoderada para crecer, mientras la otra se siente atrapada en un ciclo que no entiende. ¿La diferencia? Uno rompió el patrón, el otro sigue atrapado en él. Romper ese patrón no significa culpar al pasado, tampoco se trata de ir por la vida renegando de lo aprendido. Al contrario, se trata de tomar distancia emocional para poder observar. Cuando logras ver con claridad cómo se formaron tus creencias financieras, ya no actúan por ti. Y eso, aunque suene simple, es uno de los mayores actos de poder personal que existen. Crear riqueza comienza por el lenguaje que utilizas en tu mente cuando nadie te está viendo. Por eso, este primer capítulo no pretende darte estrategias externas, sino invitarte a mirar hacia adentro con valentía. Pregúntate, ¿cuál fue la frase que más escuchaste sobre el dinero cuando eras niño? ¿Qué idea te transmitieron sobre los ricos? ¿Qué sentiste la primera vez que te pagaron por tu trabajo? Las respuestas no son simples recuerdos, son raíces, y hasta que no se limpien, seguirán distorsionando todo lo que intentes construir. Así como una casa puede estar construida sobre un terreno que parece firme, pero está lleno de humedad, tus decisiones pueden parecer lógicas, pero estar sostenidas por pensamientos inseguros. El trabajo que vamos a hacer a lo largo de este libro es sólido porque empieza desde el cimiento, y ese cimiento está en tu mente, no en tu cuenta bancaria. Escucha con cuidado cada reacción emocional que tengas mientras avanzas. Si algo te incomoda, si sientes resistencia, si una parte de ti quiere justificar lo que ha hecho hasta ahora, no lo ignores. Esa es la señal de que estás tocando una fibra importante. No todos están dispuestos a cuestionar la manera en la que se vinculan con el dinero. Pero quien lo hace, empieza a dejar de vivir en función de sus viejos condicionamientos. Es una transformación personal que se va a reflejar en cada decisión, en cada gasto, en cada elección laboral y sobre todo en la forma en la que vives tu día a día. Porque riqueza no es solo tener más, sino tener dominio. Y no hay dominio real si no se reconoce primero lo que está dominando tu mente desde la sombra. Capítulo 2. El nuevo significado de riqueza. Desde hace demasiado tiempo, la idea de riqueza ha estado atada al número que aparece en una cuenta bancaria o al valor de una propiedad. Pero esa visión es estrecha, superficial y, sobre todo, peligrosa. Porque cuando alguien cree que riqueza es solo acumulación, se obsesiona con el tener, descuida el ser y muchas veces pierde el rumbo intentando ganar. Y lo más grave, incluso si consigue ese dinero, no se siente más libre, más fuerte ni más en paz. La verdadera riqueza comienza cuando cambia el significado que se le da. No basta con buscarla, hay que redefinirla. Porque no hay libertad financiera si la definición de éxito sigue siendo ajena, impuesta o vacía. Riqueza no es una cantidad, es una capacidad, es la posibilidad de elegir sin miedo, de construir sin angustia y de avanzar sin sentir que se está en peligro permanente. Riqueza es cuando tu mente deja de operar desde la urgencia y empieza a funcionar desde la estrategia. Es cuando cada acción tiene una dirección clara, no una reacción automática. Es poder decir no sin que eso te quite el sueño. Es poder decir sí sin que eso te saque del camino. Quien vive con ansiedad aunque gane bien, no es rico. Quien depende de cada salario como si fuera el último, aunque trabaje en una gran empresa, no es rico. Quien no puede tomarse un día libre sin culpa, aunque haya ahorrado, no es rico. Porque riqueza no es solo tener más, sino dejar de ser rehén de las condiciones externas. Porque hay millones de personas esforzándose cada día por obtener algo que, cuando lo consiguen, no les resuelve el fondo del problema. Pagan deudas, cambian de empleo, mejoran sus ingresos, pero siguen sintiendo que algo falta.
Esa sensación de escasez no desaparece solo con trabajo, desaparece con una nueva comprensión. Riqueza, entonces, no es lo que se gasta, es lo que se controla, no es lo que se aparenta, es lo que se domina en silencio. Es ese punto donde uno deja de sobrevivir y empieza a construir con intención. Es cuando tu energía ya no se va toda en cubrir emergencias, sino en crear estructura. Una persona rica no es la que tiene una fortuna, es la que, incluso sin tenerla aún, ya actúa con inteligencia, visión y disciplina, porque esa riqueza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. Empieza el día en que alguien se dice, no quiero solo ganar más, quiero entender cómo vivir mejor con lo que tengo y desde ahí multiplicarlo. Y aquí es donde todo cambia. Porque si alguien define que su riqueza es poder vivir con calma, tener tiempo para su familia y dejar de depender de una sola fuente de ingresos, entonces ya no está persiguiendo un número, está diseñando un sistema. Está construyendo una estructura personal que le da eso que realmente desea y no se distrae con lo que los demás aplauden. Cuando alguien redefine la riqueza como equilibrio, como control, como tranquilidad real, deja de actuar por presión social. Ya no compra por impulso, ya no compite con otros, ya no trabaja para aparentar éxito, comienza a construir con solidez. Y esa solidez se nota, aunque no se exhiba. Es como una base que está debajo del piso. No se ve, pero sostiene todo lo demás. Riqueza también es tener claridad, saber qué necesitas y qué no, saber cuánto es suficiente y cuánto te haría perder el equilibrio. Riqueza es cuando tus metas están alineadas con tu estilo de vida y no con la expectativa ajena. Riqueza es cuando dejas de correr y empiezas a construir paso a paso, con lógica, con firmeza y sin ansiedad. Si antes abriste la puerta a cuestionar tu programación interna, este es momento de sentar las bases de una nueva visión, porque esa visión será la que te guíe cuando lleguen las oportunidades. Será la que te detenga cuando sientas ganas de gastar por emoción. Será la que te oriente cuando debas elegir entre lo fácil y lo inteligente. La verdadera riqueza no te da todo, pero te da lo más valioso, la posibilidad de que tu vida tenga coherencia, que tu dinero te acompañe en lo que deseas, en lo que proyectas, y no en lo que te confunde o te atrapa. Y sí, algún día puede que tu cuenta tenga muchos ceros, pero si no redefiniste antes lo que significa tenerlos, no vas a saber cómo usarlos. O peor, pueden terminar usándote a ti. Por eso, este capítulo no es accesorio, es central, porque lo que no se define se distorsiona. Y nadie construye verdadera libertad desde una definición equivocada. Es momento de borrar la idea antigua de riqueza como acumulación obsesiva. Lo que importa no es cuánto tienes, sino cuánto puedes hacer con lo que tienes, y cuánto control mental y emocional tienes para sostenerlo. Porque la riqueza externa sin estructura interna es una promesa rota. Capítulo 3. La pobreza aprendida se desaprende. La pobreza no es solo una condición material, es, muchas veces, un hábito mental que se repite en silencio, generación tras generación. No siempre tiene que ver con la falta de recursos, sino con una forma específica de mirar el mundo, el dinero, el trabajo y el valor personal. Es una forma de pensar que se instala, que se vuelve parte del paisaje y que termina justificando por qué uno no puede, no merece o no debe aspirar a más. Pero lo aprendido puede desaprenderse, y cuando eso sucede, lo que parecía imposible empieza a revelarse como alcanzable. Desaprender la pobreza no es un proceso mágico ni inmediato. Es un camino incómodo al principio, porque exige enfrentarse a estructuras internas que han sido parte de uno durante años. Es como quitarse un abrigo que ha estado tan tiempo encima que uno ya no lo siente. Y cuando finalmente lo suelta, el cuerpo se siente extraño, pero libre.
Para empezar a soltar esa pobreza aprendida, hay que identificar sus signos. Y no siempre son visibles. A veces están camuflados como prudencia, humildad o hasta sentido común. Por ejemplo, el impulso de ahorrar solo por miedo, sin estrategia. La resistencia a cobrar lo que realmente vale el propio trabajo. El hábito de comprar lo más barato, aunque eso salga más caro a largo plazo. El miedo constante a quedarse sin dinero, incluso cuando ya se tiene una base sólida. Todo eso no son simples costumbres, son síntomas de una mentalidad entrenada para sobrevivir, no para crecer. Esa mentalidad no apareció sola. Fue el resultado de años de observación. Se formó viendo adultos preocupados por pagar, evitando conversaciones sobre ingresos, asociando el éxito con culpa o el bienestar con egoísmo. Y como todo lo que se repite, se terminó aceptando como verdad, hasta que se convirtió en un límite invisible que ya no se cuestiona. Pero aquí viene lo más importante. Así como esa forma de pensar se instaló a través del entorno, puede ser reemplazada por una nueva, creada desde la conciencia. Y esa nueva estructura mental no necesita que seas rico para comenzar. Al contrario, empieza en el momento exacto en el que decides dejar de actuar como pobre, aunque aún no hayas cambiado tu situación económica. Actuar como pobre no es un insulto, es un concepto que define una forma específica de enfrentarse a la vida. Desde la escasez, desde la urgencia, desde la resignación. Es vivir con la sensación de que el dinero siempre será un problema, nunca un aliado. Es trabajar solo para aguantar, no para avanzar. Es cuidar cada moneda, pero dejar escapar las verdaderas oportunidades por miedo a perder lo poco que se tiene. Desaprender eso implica cambiar no solo lo que se piensa, sino también cómo se vive el día a día. Implica dejar de repetir frases de derrota, empezar a hablar de posibilidades y rodearse de personas que no refuercen la mentalidad limitada. Porque el entorno también educa. Y muchas veces la pobreza se sostiene por círculos donde todo intento de superación se ve con sospecha o burla. El que quiere salir de ese ciclo tiene que aprender a soportar el rechazo temporal de los que se quedaron atrapados. Tiene que estar dispuesto a ser señalado como ambicioso, cambiado o egoísta. Porque cuando alguien empieza a romper los patrones, no solo se transforma a sí mismo, también incomoda a quienes prefieren mantener todo igual. Pero vale la pena, porque al otro lado del juicio ajeno está la posibilidad real de construir una vida con más control, más libertad y más sentido. Quien se anima a desaprender la pobreza descubre que no era tan difícil como creía. Descubre que había decisiones que siempre estuvieron al alcance, pero que no se tomaban porque la mente las descartaba de entrada. Descubre que muchas veces no era cuestión de dinero, sino de enfoque, de orden, de coraje para probar otra forma. Una de las formas más potentes de romper con la pobreza aprendida es cambiar la relación con el tiempo. Porque quien vive desde la carencia, vive apurado, siempre corriendo, siempre atrasado. Nunca hay espacio para planear, para analizar, para construir con paciencia. Pero quien comienza a educarse en la riqueza, sabe que el tiempo es un activo y que, aunque no tenga todo resuelto hoy, puede sembrar bases sólidas para vivir con más calma mañana. Es una forma de pensar que apuesta al proceso, no solo al resultado inmediato. Desaprender también implica poner en duda algunas ideas que suenan nobles, pero que muchas veces empobrecen. Por ejemplo, la idea de que está mal querer ganar más, o que buscar estabilidad es avaricia, o que ahorrar es de tacaños. Estas creencias se disfrazan de ética, pero en realidad son excusas que perpetúan el estancamiento.
No hay nada más ético que crecer, ordenar la vida y luego poder ayudar con recursos, con tiempo o con ejemplo a otros. Porque quien está atrapado en su caos financiero no tiene margen para servir, solo tiene energía para resistir. Al dejar atrás esa programación, uno empieza a notar los pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Por ejemplo, se deja de mirar cada gasto como un enemigo y se empieza a evaluar cada movimiento como parte de una estrategia. Se dejan de evitar los números y se comienzan a usar herramientas simples como una hoja de cálculo para tener claridad, proyección y control. Se dejan de perseguir rebajas impulsivas y se empieza a pensar en valor, en utilidad, en futuro. Y lo mejor de todo es que este proceso, aunque desafiante, se siente liberador. No porque todo se resuelva de golpe, sino porque por fin se deja de actuar desde el miedo al fracaso, al qué dirán, al no saber por dónde empezar. Porque cuando uno cambia su mentalidad, el camino deja de parecer una amenaza y empieza a sentirse como una oportunidad real, concreta, alcanzable. Lo aprendido hasta hoy no determina tu destino. Puede que hayas vivido toda tu vida desde la urgencia, desde el esfuerzo mal recompensado, desde el miedo a perder. Pero eso no te condena. Eso solo te prepara para valorar aún más la libertad que vas a construir desde ahora. Y esa libertad no empieza cuando ganes más, sino cuando comiences a pensar como alguien que ya no está dispuesto a vivir atrapado. Este es el momento en que muchas cosas que antes parecían normales empezarán a parecer inaceptables. Ese es el mejor síntoma de que estás despertando. Porque cuando algo deja de sentirse cómodo, es porque tu mente ya no está dispuesta a seguir encadenada. Capítulo 4. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto controlas. Una de las ilusiones más comunes que aleja a las personas de su estabilidad financiera es creer que el problema es cuánto ganan. Se piensa que todo se resolverá cuando lleguen mejores ingresos, un ascenso, un nuevo cliente o ese proyecto que por fin dará frutos. Pero lo que muy pocos reconocen es que sin control, más dinero solo significa más desorden, y más desorden, más desgaste. El dinero no resuelve lo que no se sabe administrar. Al contrario, muchas veces lo amplifica. Si alguien tiene malos hábitos con poco, lo más probable es que esos hábitos escalen cuando llegue más. Porque lo que no se ordena, se repite. Y lo que se repite sin conciencia, se transforma en fuga. No se trata de cuánto entra, sino de cuánto se conserva, cuánto se asigna con intención y cuánto se convierte en estructura. Esa es la diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que construye, porque quien solo piensa en ganar se mueve por impulso, pero quien aprende a controlar se mueve con dirección. El control financiero no es restricción. Es libertad en cámara lenta, es decidir qué se prioriza, qué se pospone y qué se elimina, sin que eso signifique vivir en escasez. Es un orden personal que no se ve desde afuera, pero que se siente todos los días. Cuando hay control, el dinero deja de ser un misterio, deja de dar miedo y empieza a ser una herramienta concreta al servicio de lo que se quiere lograr. Y aquí es donde se nota una diferencia radical. Las personas que crecen económicamente no son las que ganan más de forma repentina, sino las que saben qué hacer con lo que ya tienen. No esperan tener millones para organizarse. Comienzan con lo que hay, con lo que pueden, y desde ahí construyen estructura. Quien controla su dinero no es el que anota cada gasto como si fuera un castigo. Es el que sabe exactamente qué está haciendo con cada dólar, porque sabe que cada decisión cuenta, que cada gasto tiene una consecuencia, y que la diferencia entre avanzar y quedarse quieto está muchas veces en las pequeñas elecciones del día a día, no en los grandes eventos. Y para tener control no se necesita un título,
ni una hoja de cálculo compleja, ni convertirse en experto. Se necesita mirar de frente, dejar de evitar los números, empezar a sentarse al menos una vez por semana a revisar lo que se gasta, lo que se guarda y lo que se proyecta. No como una obligación pesada, sino como una reunión contigo mismo, como una forma de respeto hacia tu futuro. Porque quien no mira sus números, los entrega, y quien los entrega, no manda. La verdadera pérdida no es gastar sin saber. La verdadera pobreza no es tener poco, es no tener idea de dónde se fue lo que se tenía. A partir de ahora, no se trata de esperar un mejor ingreso, se trata de usar mejor lo que ya tienes, de dejar de escaparte de tus números, de enfrentarlos, entenderlos y poco a poco dominarlos. El control comienza con algo muy simple: tener claridad, saber cuánto ingresa, saber cuánto sale, saber en qué se va. Y no lo sabrás si no lo anotas, si no lo revisas, si no le das un lugar real en tu semana. El dinero no se acomoda solo, necesita ser guiado. Y si tú no lo haces, alguien más lo hará por ti. Tus deudas, tus impulsos, tus gastos emocionales, tus urgencias. Controlar no es reprimir, es dirigir, es tomar la batuta y decir: esto va para esto lo reservo, esto se pospone, esto se elimina. Es elegir, porque quien no elige termina siendo elegido por el caos. Y sí, puede que te enfrentes a una verdad incómoda. Quizás estás gastando más de lo que creías, o quizás no estás ahorrando nada, o estás endeudándote en cosas que no te acercan a lo que realmente deseas. Pero esa verdad no es una sentencia, es una oportunidad, porque cuando ves lo que está mal, también ves por dónde empezar. Desde este punto del camino, cada dólar cuenta, y no porque haya que vivir midiendo cada centavo, sino porque cada dólar tiene una función. No es lo mismo gastar 10 en algo que desaparece en una hora, que invertir esos 10 en algo que te ahorra tiempo, energía o que te fortalece. El dinero no es solo cantidad, es dirección. Y si no sabes a dónde va, entonces no sabes qué estás construyendo. Muchas veces, quienes empiezan a tener control descubren que no necesitaban tanto para sentirse en calma. Descubren que el caos venía más por la falta de estrategia que por falta de ingresos. Descubren que cuando se empieza a controlar, aparece una sensación de poder interior que no depende del salario, ni del trabajo, ni del mercado, porque tener el control es tener claridad, y tener claridad es tener fuerza, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, puedas experimentar lo que significa gastar sin culpa, ahorrar con entusiasmo, postergar sin frustración, porque todo tiene un sentido, y cuando el dinero tiene un propósito claro, ya no duele tanto dejar de gastarlo, porque sabes que estás construyendo algo mayor. Este es el comienzo de tu sistema de riqueza, no cuando ganes el doble, sino cuando controles lo que ya tienes con inteligencia. El control es la base que sostiene todo lo que viene después: el ahorro, la inversión, el crecimiento. Sin control, todo se tambalea. Con control, hasta lo pequeño puede multiplicarse. Porque cuando aprendes a proteger lo tuyo, a dirigir tu energía financiera y a ordenar tu día a día, el dinero deja de ser un enemigo silencioso y empieza a convertirse en un socio confiable. Y cuando eso sucede, todo cambia, porque ya no necesitas correr detrás del dinero. Puedes empezar a construir desde donde estás, con lo que tienes, hacia donde quieres llegar. Capítulo 5. Flujo, no acumulación. Muchos crecieron con la idea de que quien guarda más, gana, que quien acumula más billetes bajo el colchón, quien tiene más cuentas con ceros, o quien se aferra a cada centavo como si se fuera a desvanecer, es el que verdaderamente entiende el dinero. Pero hay una verdad más profunda, una que los verdaderamente prósperos descubren con el tiempo. El dinero no es un objeto estático, es un flujo,
Es energía en movimiento, es un río, no una represa, y si no circula, si no fluye, se estanca, se pudre, se convierte en una carga más que en una oportunidad. Una cuenta bancaria llena puede parecer una victoria, pero si ese dinero está inmóvil, sin un propósito, sin multiplicarse ni conectarse con la vida real, termina perdiendo valor. No solo el valor que marca el mercado o la inflación, sino el valor real, el de su impacto en tu vida, en tus proyectos, en tu crecimiento. Porque la riqueza no se mide en cuánto acumulas, sino en cuánto puedes mover con inteligencia. ¿En qué también usas cada dólar para crear más posibilidades, no solo más reservas? Hay quienes viven obsesionados con el ahorro extremo, cortan todo gasto, se privan de vivir, de crecer, de invertir en sí mismos por el miedo constante a quedarse sin dinero. Lo curioso es que esa misma mentalidad termina saboteando el avance. Se convierten en guardianes de una torre vacía, una torre que no produce, no transforma, no inspira, porque la acumulación sin propósito es una prisión. En cambio, cuando se entiende el dinero como un flujo, la vida cambia de ritmo. Se deja de pensar en términos de retención y se empieza a pensar en términos de expansión. No es cuánto retienes, es cuánto haces circular con sentido. Este principio no es excusa para despilfarrar ni para justificar gastos impulsivos. No se trata de gastar por gastar, sino de mover el dinero con dirección. Cada dólar que se queda estático es una posibilidad congelada, pero cada dólar que se invierte con visión, que se usa para generar más valor, ya sea en educación, en una idea, en un equipo, en una estrategia, es un dólar que abre caminos, que crea conexiones, que amplía tus horizontes. Los ricos no son ricos por tener montañas de dinero guardado. Lo son porque entienden cómo hacer que el dinero trabaje, que circule, que crezca. Saben cómo ponerlo a jugar a su favor. Saben que retenerlo sin sentido es perder su potencial. Por eso, invierten. No solo en activos que generen retorno, sino también en experiencias, en conocimiento, en relaciones, en expansión. Ellos viven en constante movimiento, no solo financiero, sino también mental. Porque la verdadera libertad financiera no se logra deteniendo el flujo, sino sabiendo navegarlo. Además, pensar en flujo cambia la perspectiva en todos los sentidos. Por ejemplo, en vez de preocuparse por tener un gran ingreso de golpe, quien entiende este principio busca construir flujos constantes, estables y sostenibles. Flujo de ingresos, flujo de aprendizaje, flujo de impacto, y esto se traduce en seguridad real, en control a largo plazo, no en la ilusión momentánea de tener dinero guardado que puede desaparecer con un solo evento inesperado. También hay algo poderoso en soltar, en no vivir atrapado por el miedo a gastar, a perder, a moverse, porque cuando se tiene la mentalidad del flujo, se actúa desde la confianza, no desde la escasez, desde la visión, no desde el miedo. Y es ahí donde empieza a crecer la verdadera riqueza, porque cada vez que se suelta con inteligencia, el dinero regresa, multiplicado, transformado, mejor aprovechado. No hay que aferrarse al dinero, hay que dirigirlo. El control no está en tenerlo encerrado, sino en saber hacia dónde debe ir. En lugar de pensar, ¿cómo puedo tener más? La pregunta empieza a ser, ¿cómo puedo hacer que lo que tengo fluya mejor, genere más impacto, abra más puertas? Y eso solo se logra con una mente abierta, con disposición a moverse, a aprender, a tomar acción y ajustar el rumbo según se avanza. Aquel que acumula pensando que está ganando, muchas veces no se da cuenta de que está estancado. En cambio, quien hace fluir su dinero y lo pone al servicio de su evolución, de su crecimiento, de su visión, no solo se enriquece económicamente, sino que transforma su mentalidad, su entorno y su calidad de vida.
Esto no es un llamado a gastar, es un llamado a activar, a hacer que el dinero que se tiene no sea una carga, sino un motor, a dejar atrás la mentalidad de encierro y abrazar la de circulación consciente. Porque al final el dinero se comporta como uno mismo. Si está atrapado, se apaga. Si se mueve con propósito, se vuelve poderoso. Riqueza es tener la capacidad de mover, no solo de tener. Es dirigir el flujo, no construir una represa. Y en ese movimiento se encuentra no solo la seguridad financiera, sino la libertad de vivir con sentido. Porque quien entiende el flujo, entiende la vida. Capítulo 6. Gasta como un rico, aunque todavía no lo seas. Hay una forma de gastar que enriquece y otra que empobrece, y la diferencia no está en la cantidad de dinero que se tiene, sino en la manera de asignarlo. Gastar como una persona rica no significa derrochar ni aparentar. Tampoco se trata de vivir por encima de las posibilidades. Significa tener una filosofía diferente al usar el dinero. Quien ha creado riqueza entiende que el gasto no es el enemigo, sino una herramienta de selección. Selección de experiencias, herramientas, conocimientos y conexiones que multiplican valor. Esa mentalidad no se activa cuando llega el primer millón, se cultiva desde el primer ingreso. Cuando alguien vive limitado por la escasez, cada gasto parece una amenaza. Cada salida de dinero se vive como una pérdida definitiva, como si el mundo no fuera a devolver nada. Esa visión se instala cuando se ha vivido demasiado tiempo desde la urgencia, desde la supervivencia, y no se corrige con ingresos más altos. Se corrige con una nueva relación con el flujo del dinero. Gasta como alguien que está construyendo algo grande, no como alguien que está tratando de tapar huecos emocionales con objetos. Un rico no compra por impulso, compra por estrategia. Si una herramienta ahorra tiempo, la ve como una inversión. Si una experiencia amplía su perspectiva, la considera parte de su crecimiento. Si un libro, una formación, un viaje, una conversación pagada o una membresía le acercan al entorno que necesita, invierte sin culpa, no porque le sobre el dinero, sino porque entiende su utilidad real. Cada gasto tiene propósito. No hay derroche, pero tampoco avaricia, y eso crea una sensación de poder, la de decidir en qué se transforma el dinero que entra. Por eso, alguien que todavía no tiene mucho dinero puede empezar a imitar esa lógica desde ya. No se trata de fingir una vida que no se tiene, sino de empezar a vivir como quien ya ha comprendido el rol del dinero. Dejar de gastar como pobre no significa gastar más, significa gastar diferente. La ropa que se compra potencia la imagen que se quiere construir o es una respuesta emocional. ¿El celular nuevo resuelve un problema real o es un disfraz para sentirse a la altura de otros? La suscripción mensual da acceso a contenidos que transforman o simplemente entretiene lo suficiente como para evitar pensar. El gasto inteligente es un espejo de prioridades. Quien prioriza su bienestar físico destina dinero a cuidarlo. Quien prioriza su crecimiento destina dinero a formación. Quien prioriza su tranquilidad construye un sistema que le dé soporte. El que solo busca placer inmediato vive esclavo de los impulsos. Así de simple. Y quien no decide en qué gasta, está permitiendo que otros decidan en su lugar. A lo largo del tiempo, el modo en que una persona gasta va configurando su vida. Las decisiones pequeñas, repetidas con intención, crean una estructura que sostiene. Por eso, gastar como un rico es un acto de visión, no de ostentación. No es comprar objetos caros, es financiar la vida que se quiere construir. Gastar en salud mental no es lujo, gastar en un mentor no es exageración, gastar en tiempo libre no es pereza.
Esos gastos estratégicos no se ven espectaculares en redes sociales, pero construyen cimientos invisibles que luego sostienen resultados que parecen mágicos. El pobre aprendido compra para sentirse mejor. El rico consciente compra para ser mejor. Es una diferencia profunda. Uno busca aliviarse, el otro fortalecerse. Por eso, se puede tener una cuenta bancaria modesta y, sin embargo, gastar como quien ya piensa con visión de riqueza. Porque lo que transforma no es la cantidad, sino la dirección. Hay quienes nunca logran estabilidad financiera porque, aunque ganan más, siguen gastando como alguien que necesita llenar vacíos. Siguen buscando estímulos instantáneos, validaciones externas, objetos que hablen por ellos. Mientras tanto, quienes entienden el verdadero poder del gasto lo usan como un canal para transformarse. Compran espacio mental, compran relaciones útiles, compran educación, compran estructura. No lo hacen por aparentar, lo hacen porque saben que ese gasto bien dirigido no se pierde. Se reintegra en forma de más valor, más oportunidades y más libertad. En ese sentido, gastar como un rico no es un acto de consumo, sino de diseño. Se diseña una vida en función de lo que se quiere sostener a largo plazo. Cada dólar que se va deja una marca. ¿Esa marca es parte de una construcción o simplemente otro reflejo de reactividad? Gastar como alguien que quiere riqueza es aprender a decir sí con conciencia y no con firmeza. Es aprender a dejar pasar lo que no suma, aunque parezca deseable, y también es atreverse a invertir en lo que aún no se ve, pero tiene potencial de crecimiento. No hay que esperar a tener grandes cifras para adoptar esta forma de pensar, porque quien gasta con intención, aunque tenga poco, ya está funcionando con el sistema mental del que crea riqueza. Y ese sistema es lo que tarde o temprano lo coloca en otra liga. Gastar como un rico es vivir como si se supiera que el dinero va y viene, pero el tiempo no. Es dejar de darle poder al objeto y empezar a dárselo al propósito, porque no se trata de comprar cosas, sino de comprar futuro. Capítulo 7. Ahorra para crecer, no para sobrevivir. Hay una enorme diferencia entre guardar por miedo y guardar por estrategia, entre cerrar la mano para que no se escape lo poco que se tiene y usarla como una herramienta para construir algo más grande. A lo largo de la historia, el concepto de ahorrar ha sido interpretado de muchas formas, pero una de las más limitantes ha sido aquella que lo reduce a una medida de defensa: guardar por si acaso, retener por lo que pueda pasar, o evitar el gasto para no quedarse sin nada. Esta forma de ahorrar es una mentalidad de supervivencia, no de expansión. Y quien vive ahorrando desde el miedo nunca logra experimentar lo que el dinero puede llegar a hacer cuando se le utiliza con visión. Cuando se habla de ahorro desde una mentalidad de crecimiento, el enfoque cambia completamente. Aquí no se trata de acumular por acumular, ni de crear una bóveda con billetes sin tocar. Se trata de direccionar una parte de tus ingresos con un propósito claro: que esa parte trabaje por ti más adelante. Ahorrar para crecer implica entender que cada dólar que no gastas hoy no es un sacrificio, sino una semilla estratégica que más adelante puede multiplicarse. No se guarda dinero para sentir alivio emocional, se guarda para construir libertad, para permitirte tomar decisiones con más opciones y menos presión. Una persona que ahorra desde el miedo suele ser rígida. Vive con la sensación de que gastar es peligroso, que cada salida de dinero es una amenaza a su estabilidad. Esa mentalidad, aunque pueda parecer prudente en el corto plazo, en realidad termina saboteando su crecimiento, porque quien solo guarda, pero nunca se da el permiso de usar lo guardado para crear algo más grande, termina atrapado en un bucle donde el ahorro se vuelve un fin, no un medio. Es como si tuviera un barco, pero nunca se atreviera a zarpar por miedo a gastar combustible.
El dinero ahorrado sin dirección es solo un ancla pesada. Por el contrario, cuando el ahorro tiene propósito, todo cambia. Se empieza a destinar una parte de los ingresos para futuros proyectos, para inversión, para educación, para crecimiento personal, para abrir puertas que ahora están cerradas. No se trata de tener miedo al gasto, sino de tener estrategia, de decidir conscientemente qué parte del ingreso se va a convertir en capital para crear oportunidades, y no en simples gastos invisibles que se evaporan sin dejar huella. Esta mentalidad también implica cambiar la forma en la que se estructura el uso del dinero. La mayoría de las personas gasta primero, se da ciertos gustos, luego paga lo urgente, y si queda algo, lo ahorra. Pero eso es un error de enfoque. Quien quiere crecer financieramente no espera a que sobre. Destina primero lo que va a guardar y luego organiza el resto de su vida con lo que queda. Este hábito, por sencillo que parezca, marca una diferencia brutal en el largo plazo, porque convierte al ahorro en una prioridad, no en un accidente afortunado. Ahorrar para crecer también requiere paciencia, porque no es un camino de gratificación inmediata, es una práctica que a veces parece silenciosa, pero que va construyendo una estructura invisible que se fortalece con el tiempo. Cuando alguien tiene este tipo de ahorro, empieza a notar que su ansiedad financiera disminuye, que sus decisiones se vuelven más firmes, que no depende de cada ingreso para sobrevivir. Empieza a tomar decisiones más audaces, porque sabe que hay un respaldo que lo sostiene. No es una persona que reacciona al dinero, es alguien que lo organiza con intención. Y sí, muchas veces este tipo de ahorro no requiere grandes sumas, sino consistencia. No se trata de esperar a tener miles de dólares para comenzar, se trata de elegir desde ya un porcentaje, el que puedas, y mantenerlo firme, un 10%, un 15% o incluso un 5% si el margen es estrecho. Pero mantener la práctica, porque más importante que la cantidad es la disciplina. Con el tiempo, esa disciplina se convierte en una base sólida sobre la cual se puede construir riqueza. En este punto, también es importante recalcar que ahorrar para crecer no significa negarse la vida. No es vivir en escasez, ni andar contando centavos con una calculadora mental todo el tiempo. Es saber equilibrar el presente con el futuro. Es tener momentos de disfrute, sin que eso implique poner en riesgo el plan mayor. Porque la verdadera inteligencia financiera no está en guardarlo todo, sino en saber cuándo disfrutar, cuánto guardar y para qué. Esta forma de pensar también genera un efecto poderoso. Empieza a convertir el ahorro en motivación, porque ya no se trata de un acto de restricción, sino de visión. Cada vez que se guarda, se está alimentando una meta. Cada dólar tiene nombre y propósito. Esa energía transforma completamente la relación con el dinero. Ya no se vive desde la carencia, sino desde la construcción. Cuando alguien comienza a ahorrar para crecer, su vida se empieza a organizar de otra manera. Sus metas se vuelven más claras, sus gastos se ajustan con más intención. Su mentalidad cambia de urgencia a estrategia. Ya no está luchando para llegar a fin de mes, está diseñando un futuro donde el dinero le permita elegir con más libertad. Y esa es la verdadera función del ahorro. No retener por miedo, sino reservar por sabiduría. No vivir como si todo pudiera desaparecer mañana, sino actuar como quien sabe que el mañana se construye hoy. Así es como el ahorro se convierte en una herramienta de expansión y no en una simple medida de protección. Así es como se pasa de sobrevivir a crecer. Porque cuando se entiende el verdadero propósito de guardar, se libera una de las fuerzas más poderosas que existen en el mundo financiero, la posibilidad de proyectarse, de multiplicar y de vivir con más opciones. No desde la escasez, sino desde la visión. Capítulo 8. Invierte con lógica, no con miedo. Si algo ha paralizado a millones de personas frente al dinero,
es la ansiedad que provoca la palabra inversión. Por alguna razón, se ha convertido en un término reservado para unos pocos, como si se tratara de un mundo secreto al que solo tienen acceso quienes ya tienen mucho dinero o un conocimiento técnico fuera del alcance de la mayoría. Pero eso es un mito. Invertir no es exclusivo. Invertir no es un lujo. Invertir, en realidad, es una forma avanzada de proteger lo que se tiene y hacer que trabaje en lugar de dormir. Sin embargo, el problema no es la inversión en sí, sino el enfoque emocional con el que se llega a ella. Hay quienes invierten desde la urgencia, como si fuera un intento desesperado por resolver todos los problemas financieros con un solo movimiento. Otros lo hacen desde el miedo, siguiendo recomendaciones sin entender, moviendo su dinero por presión externa y terminan sintiéndose traicionados por decisiones que ni siquiera comprendían. Invertir con miedo es como intentar conducir con los ojos cerrados. Puede que avances, pero cada segundo te expone al desastre. La lógica en las inversiones no se trata de frialdad, sino de comprensión. Se trata de tener una estrategia y no moverse al ritmo del pánico colectivo. Es mirar el panorama completo, no solo las promesas de retorno, porque quien invierte con lógica no persigue el dinero fácil. Construye una arquitectura financiera que le permita sostenerse en el tiempo. El dinero no se multiplica en la incertidumbre, sino en la claridad. Y esa claridad proviene de entender antes de actuar, de cuestionar antes de confiar y de observar antes de decidir. Muchos creen que invertir implica asumir riesgos innecesarios, pero el verdadero riesgo es no invertir. El dinero quieto se devalúa, y eso es algo que no siempre se ve, porque no desaparece de inmediato, sino que pierde poder silenciosamente, como un hielo, derritiéndose en un vaso. A lo largo de los años, esa pérdida invisible se acumula hasta que la diferencia entre quienes invirtieron y quienes no se vuelve abismal. Por eso, invertir con lógica no es una opción para los ricos, es una responsabilidad de cualquier persona que quiera tener un futuro financiero sólido. Ahora bien, invertir con lógica tampoco significa ser tacaño, ni obsesivo, ni desconfiado hasta el punto de no mover ni un centavo. Significa formarse. Significa dedicar tiempo a entender en qué está entrando uno, cuál es el horizonte que ofrece una inversión y cuáles son los posibles escenarios. Implica reconocer que todo tiene un precio, incluso la comodidad de no hacer nada. Invertir con lógica no es adivinar el futuro, sino prepararse para varios posibles futuros, cuidando que, si algo sale mal, uno no pierda el suelo entero bajo los pies. También es importante entender que no todos deben comenzar con grandes cantidades. De hecho, muchos comienzan con cifras modestas, pero lo hacen con disciplina y enfoque. Porque en el juego de la inversión, lo que más pesa no es la cantidad inicial, sino la constancia y el criterio con el que se avanza. Incluso una pequeña inversión bien elegida puede significar mucho más que una fortuna mal dirigida. Por eso, el foco debe estar en el conocimiento, no en la espectacularidad. No se trata de impresionar, se trata de avanzar. Una mente entrenada para invertir con lógica también aprende a resistirse al ruido. No corre tras lo que todos están comentando. No se deja seducir por el brillo superficial. Investiga, compara, espera, porque sabe que la prisa del mercado es muchas veces una trampa disfrazada de oportunidad, y que, en la mayoría de los casos, los mejores movimientos no son los más populares, sino los más consistentes. No hay gloria inmediata, pero sí tranquilidad a largo plazo. Invertir con lógica también implica aceptar que habrá momentos en los que se pierde. Sí, se pierde, pero el enfoque lógico permite amortiguar esos golpes, porque quien invierte con sensatez no pone todo en un solo lugar, ni todo en un solo momento. Diversifica, calcula,
aprende, y en lugar de huir cuando algo falla, ajusta el rumbo y sigue. La lógica no es garantía de que todo saldrá perfecto, pero es un seguro contra la ingenuidad. Y en ese camino, uno también aprende a identificar cuándo no invertir, porque no todo lo que se presenta como oportunidad realmente lo es. Y a veces, la decisión más sabia es esperar. No invertir también puede ser una acción estratégica, cuando se hace con criterio, no por temor. La diferencia está en el motivo. Quien no invierte por miedo está paralizado. Quien no invierte por lógica está protegiendo su visión más amplia. Por eso, más que buscar el momento perfecto o el producto perfecto, lo que realmente transforma la relación con la inversión es el enfoque. Y ese enfoque debe estar basado en lógica, en aprendizaje continuo y en una visión que va más allá del dinero por sí solo. Porque al final, invertir con lógica no solo mejora tus finanzas, fortalece tu carácter, afila tu juicio y te enseña a moverte con decisión en un mundo en constante cambio. Así que no se trata de cuánto tienes para invertir, sino de cuánto estás dispuesto a comprender lo que haces con tu dinero. La lógica te dará la confianza que el miedo nunca podrá darte. Y una vez que aprendes a avanzar desde ese lugar, tu camino financiero deja de ser una apuesta y se convierte en una construcción sólida, consciente y resistente. Porque el dinero que se invierte con lógica no solo crece, evoluciona contigo. Capítulo 9. Seguridad financiera no es estabilidad, es control. Hay una confusión silenciosa que ha atrapado a millones de personas durante generaciones. Se nos enseñó a buscar estabilidad como si fuera sinónimo de seguridad. La frase que más se repite en conversaciones, en consejos familiares o en la mente de alguien que teme al futuro es: quiero una vida estable. Pero detrás de esa idea se esconde una trampa, porque lo estable no siempre es lo seguro. Una vida aparentemente tranquila, sin sobresaltos, puede ser también una vida sin preparación, sin capacidad de respuesta, sin poder de decisión. La seguridad financiera real no está en que todo se mantenga igual, sino en que uno tenga la capacidad de adaptarse, tomar decisiones y actuar con agilidad frente a cualquier cambio. Eso solo ocurre cuando se tiene control. El control no significa rigidez ni obsesión, significa claridad. Tener control es saber en qué punto estás, qué recursos tienes, cómo se mueven, hacia dónde van y cómo puedes redistribuirlos si las circunstancias cambian. Es poder ajustar tus gastos sin que eso desate una crisis interna. Es poder pausar, acelerar o redirigir tus inversiones sin sentirte al borde del abismo. Y sobre todo, es saber que no dependes de que el mundo sea predecible para sentirte tranquilo. A diferencia de la estabilidad, que es una ilusión pasiva basada en que nada se altere, el control es una posición activa. Te permite atravesar tormentas financieras, laborales o personales con un margen de maniobra real. Cuando se tiene control, se pueden tomar decisiones sin que la ansiedad secuestre la mente. Eso no solo es riqueza en construcción, sino una forma de libertad poco comprendida. La libertad de no vivir desde la reacción, sino desde la estrategia. Piénsalo así. Alguien puede tener ingresos altos, una casa pagada, un buen trabajo y aparentar una vida estable. Pero si todo eso depende de una única fuente, si no sabe cómo reorganizar su economía ante un cambio brusco, si cada mes está al límite de sus gastos, o si no tiene idea clara de su flujo de dinero, en realidad no tiene seguridad. Lo que tiene es una fachada frágil que se sostiene mientras el entorno lo permita. La seguridad financiera es otra cosa. Es que, aunque el ingreso caiga un 40%, aunque el mercado se sacuda, aunque haya que reinventarse, sepas cómo responder. Y eso solo lo da el control. ¿Cómo se construye ese control? Primero, con honestidad.
No se puede controlar lo que no se conoce. Hay que enfrentar los números, por incómodos que sean, revisar tus gastos reales, tus ingresos fluctuantes, tus obligaciones fijas, tus hábitos automáticos. Hacerlo sin culpa, sin dramatismo, como quien limpia un terreno antes de construir. Luego, establecer un sistema flexible, no una rutina rígida, sino una estructura que se adapte a las distintas etapas de la vida. Una hoja de cálculo que te muestre en qué estás, un fondo que no sea decorativo, sino funcional, un calendario que te recuerde revisar, ajustar y planear. Segundo, con intención. El control requiere decisiones pequeñas que sostenidas cambian el panorama completo. No es un gran acto de poder, sino cientos de acciones deliberadas que le dicen a tu dinero, yo decido por ti, no al revés. Cancelar un gasto inútil es un acto de poder. Delegar una parte de tus ingresos al crecimiento es un acto de poder. Revisar tus hábitos de consumo, ajustar tus suscripciones, decidir con quién trabajas, qué aceptas, qué no. Todo eso te va fortaleciendo sin que te des cuenta, hasta que un día notas que las decisiones que antes te paralizaban, ahora las puedes tomar en minutos. Eso es control. Y por último, con perspectiva. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Una persona con control financiero no es aquella que nunca falla, sino la que sabe corregir, ajustar, redirigir, la que tiene un mapa interno de su economía y lo actualiza cada vez que hace falta. Porque el control no elimina la incertidumbre, pero sí te da herramientas para no sentirte víctima de ella. Porque cuando hay control, hay libertad. Y cuando hay libertad, hay poder. Poder para elegir, para pausar, para acelerar, para crear. Ese poder no viene del mundo exterior ni de la aparente calma de una vida sin cambios. Viene de dentro. Se construye desde tus hábitos, tu visión, tu capacidad de estar presente en tus finanzas. Y eso, una vez lo experimentas, ya no se te puede quitar. Capítulo 10. De trabajador a constructor de activos. Hay un punto en la vida de quien busca libertad financiera en el que trabajar para otros ya no es suficiente. Puede que al principio dé tranquilidad, permita cierta previsibilidad e incluso ofrezca una sensación momentánea de avance. Pero hay una verdad que nadie puede ocultar por mucho tiempo. El empleo tradicional tiene un techo, y ese techo rara vez es de cristal. Suele ser de concreto armado. No se rompe con esfuerzo extra ni con horas adicionales. Solo se traspasa si se cambia por completo la forma de participar en el juego económico. Y ese cambio ocurre cuando se deja de intercambiar tiempo por dinero y se empieza a construir algo que trabaje por uno mismo. Es el paso de ser un ejecutor a ser un arquitecto, de vivir del esfuerzo a vivir de los activos. Un activo no es solo una propiedad, una empresa o una inversión. Un activo es cualquier sistema que genera dinero sin depender de tu presencia constante. Y esto puede comenzar más cerca de lo que muchos imaginan. A veces, un activo nace en una idea bien ejecutada, en una habilidad convertida en servicio escalable, en un canal de ingresos que se automatiza, o incluso en un contenido digital que sigue produciendo mientras tú duermes. Lo importante no es el tamaño del primer paso, sino entender la lógica que hay detrás. Se trata de construir plataformas, no escaleras. Las escaleras te hacen subir, pero dependen de tus piernas. Las plataformas te elevan por sí solas. La transición no se da de un día para otro, y tampoco se hace con violencia. Nadie tiene que renunciar al empleo de inmediato, pero es urgente empezar a ver ese empleo como un trampolín, no como un refugio. Mientras se recibe un salario, se puede usar ese ingreso para alimentar proyectos, capacitarse en áreas con mayor apalancamiento o capitalizar ideas que puedan escalar. El dinero del trabajo no se debería usar solo para sostener el estilo de vida.
Se debería usar para construir el sistema que te liberará del trabajo. En este camino, el mayor obstáculo no es el dinero que falta, sino la mentalidad que sobra. Hay quienes llevan años siendo expertos en su profesión, pero siguen atrapados en la mentalidad de dependencia. Esperan aumentos, bonos o reconocimientos externos, sin comprender que el verdadero poder está en la capacidad de generar ingresos propios. No hay libertad sin autonomía, y no hay autonomía si todo depende de un tercero. Por eso, el paso más valiente no es dejar el empleo, sino comenzar a construir fuera de él. Y aquí es donde la creatividad se vuelve una herramienta estratégica. Algunos lo hacen creando productos digitales, otros levantando pequeños negocios que luego se automatizan. Hay quienes desarrollan sistemas de ingresos pasivos, desde bienes raíces, propiedad intelectual, inversión diversificada o canales de distribución. Lo importante no es copiar lo que funcionó para otro, sino entender qué tipo de activo puede sostener tu estilo de vida futuro. Porque no todos los activos son iguales, ni todos sirven para todos, pero todos tienen algo en común. Te permiten salir de la ecuación sin que el flujo de dinero se detenga. Ahora bien, volverse constructor de activos no solo implica crear sistemas que produzcan ingresos, también implica desarrollar una visión más estratégica sobre cómo se usan esos ingresos. Un activo, por sí solo, no te hace libre si no lo proteges, si no lo escalas, si no lo haces sostenible. Y ahí entra una dimensión más madura del pensamiento financiero, dejar de mirar cuánto entra y empezar a medir cuánto permanece, cuánto se multiplica y cuánto puedes reinvertir sin poner en peligro lo construido. Esto requiere paciencia, pero sobre todo requiere presencia. Estar atento a las oportunidades que antes no se veían porque se vivía bajo la urgencia del salario. Estar dispuesto a aprender cosas que no enseñan en ningún empleo, desde gestión de riesgos hasta desarrollo de marca personal, desde negociación hasta creación de contenido con valor. Porque sí, construir activos es un trabajo en sí mismo, pero es un trabajo que libera, y si se hace bien, con el tiempo te permitirá decidir si sigues trabajando por gusto o si dejas de hacerlo por completo. La libertad financiera no se consigue solo con buenos hábitos, se consigue cuando esos hábitos construyen una base sólida que genera ingresos más allá de tus esfuerzos. Y eso se logra saliendo del rol de ejecutor para entrar al rol de diseñador económico. Quien trabaja para vivir depende del ritmo del mercado. Quien construye activos, en cambio, diseña su propio sistema económico y lo adapta a su estilo de vida. El momento en que dejas de preguntarte ¿cuánto me van a pagar por esto? Y comienzas a pensar ¿cómo puedo convertir esto en un sistema que genere ingresos sostenibles? Ahí comienza el verdadero giro. Es un cambio silencioso, pero irreversible. Porque una vez se experimenta lo que es ganar dinero sin intercambiar tiempo directo por cada dólar, es difícil volver atrás. No porque sea cómodo, sino porque es lógico, porque tiene sentido, porque te permite vivir desde la elección, no desde la obligación. Así que no se trata de volverse rico de la noche a la mañana, ni de abandonar el empleo con una idea incompleta. Se trata de comenzar a construir mientras otros solo se conforman, de dejar de ser parte de una estructura y convertirse en quien diseña la suya propia. No es una fantasía, es una estrategia. Y como toda estrategia, comienza con una pregunta poderosa. ¿Qué puedo crear hoy que me libere mañana? Capítulo 11. El entorno también te hace rico o te empobrece. Hay quienes creen que la riqueza es una construcción puramente individual, que todo depende del esfuerzo, de la disciplina personal, de los hábitos que se forjan en soledad. Y aunque sí, la voluntad y el trabajo interno son indispensables, existe un factor que muchos ignoran o subestiman: el entorno.
No se trata únicamente del lugar donde se vive o de las personas con las que se convive. Se trata del aire invisible que se respira a diario, las conversaciones que se escuchan, los comentarios que se normalizan, las actitudes que se repiten sin pensar, las ideas que flotan y que sin pedir permiso se instalan en la mente. El entorno es una fuerza silenciosa pero poderosa. No siempre empuja de forma evidente, pero influye en cada paso, moldea decisiones y define límites. Puede ser un trampolín que impulsa o una niebla que confunde. Cuando se crece en un ambiente donde el dinero es sinónimo de culpa, donde prosperar es sospechoso y donde todo lo que suene a abundancia genera incomodidad, es fácil que la mente termine atrapada en un laberinto de escasez emocional y financiera. No porque no haya talento, sino porque el contexto refuerza un relato en el que ganar más, crecer o aspirar a otro nivel parece una traición a los propios orígenes. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse de ciudad o cortar relaciones. A veces es algo más sutil, pero igual de poderoso. Es cambiar las conversaciones. Es elegir con conciencia qué tipo de contenido se consume. ¿Qué historias se celebran? ¿Qué ideas se alimentan? Hay entornos que no te dicen no puedes, pero tampoco te muestran que sí es posible. Hay lugares que, sin maldad, te mantienen igual, repitiendo ciclos, apagando preguntas, calmando cualquier impulso de transformación. Por eso, cuando se habla de crear riqueza, no basta con revisar números o diseñar presupuestos. También hay que revisar la atmósfera mental y social en la que se vive, porque si alguien intenta cambiar su situación financiera rodeado de personas que se burlan del ahorro, que desprecian la inversión o que temen hablar de dinero, está remando con una corriente en contra. En cambio, cuando se respira un entorno donde los logros se celebran, donde hablar de metas es natural y donde el progreso no genera incomodidad, sino inspiración, la energía cambia. No hay que convencer a nadie, simplemente se avanza con más claridad, con más fuerza y con menos culpa. Esto no se trata de juzgar a nadie. No se trata de mirar por encima del hombro a quienes no están en el mismo camino. Se trata de proteger el proceso, de cuidar el terreno donde se están construyendo nuevas ideas. Así como no se puede sembrar en tierra contaminada, tampoco se puede pensar en abundancia en medio de un ambiente donde todo invita a la resignación. Lo que rodea a una persona, la moldea. Y si el entorno no cambia, más temprano que tarde, lo que parecía una transformación sólida empieza a tambalearse. Tampoco hay que esperar que todo el entorno se transforme. A veces basta con crear pequeñas burbujas dentro del mismo contexto, una rutina que incluya momentos de inspiración, un par de personas con las que hablar abiertamente sobre proyectos, sobre errores, sobre ambiciones legítimas, un espacio donde no haya que pedir permiso para pensar en grande. En muchas ocasiones no es la falta de recursos lo que detiene el crecimiento, sino la falta de ejemplos. Cuando no se ve, no se cree, y cuando no se cree, no se intenta. A lo largo de la vida, todos absorbemos ideas sin darnos cuenta. Algunas nos sirven, otras se vuelven cadenas. Frases como mejor malo conocido, más vale pobre pero honrado, o eso no es para nosotros, no son inocentes. Son ladrillos que construyen muros invisibles en la mente. Y esos muros, aunque no se ven, limitan tanto o más que las deudas. Desaprender esas ideas no es una tarea automática. Requiere atención, requiere distancia emocional, requiere nutrirse de nuevas referencias que contradigan lo que parecía incuestionable. El entorno también incluye lo digital. Hoy más que nunca lo que se escucha, lo que se ve, lo que se sigue en redes o se elige como entretenimiento forma parte del aire que se respira cada día. No es exageración, es una realidad.
Una mente que escucha a diario mensajes de esfuerzo, de posibilidades, de estrategias, de evolución, termina comportándose diferente que una que solo consume quejas, dramas o superficialidades. No se trata de encerrarse en una burbuja idealizada, sino de filtrar, elegir qué entra, qué se queda y qué se suelta. Es frecuente que quien empieza a cambiar su mentalidad financiera empiece también a sentir cierta incomodidad con su entorno habitual. No porque se crea superior, sino porque empieza a notar cosas que antes no veía. Esa incomodidad es una señal. No para pelear con los demás, sino para fortalecerse por dentro, para saber qué conservar, qué transformar y qué dejar ir. Una persona que desea libertad financiera debe hacerse una pregunta honesta. ¿Lo que escucho, lo que veo y con quienes me rodeo me expanden o me encogen? ¿Me recuerdan lo que soy capaz de lograr o me devuelven siempre al mismo lugar? Las respuestas a esas preguntas son más importantes que cualquier gráfico de rentabilidad, porque una mente estimulada por un entorno empoderante avanza, incluso cuando hay tropiezos, y una mente atrapada en un entorno limitante se frena, incluso cuando tiene todos los recursos a su alcance. En esta etapa del camino hacia la riqueza y la libertad, entender el peso del entorno es liberador. No para culparlo, sino para tomar el control. Si el entorno actual no acompaña, se puede rediseñar, y si no es posible cambiarlo del todo, al menos se puede construir dentro de él una nueva atmósfera, porque lo que rodea influye, y si se quiere construir algo distinto, el entorno debe empezar a parecerse, aunque sea un poco, a la vida que se desea vivir. Capítulo 12. Riqueza silenciosa. ¿Cómo vivir sin tener que demostrar nada? Existe un tipo de riqueza que no se exhibe, no se grita, ni necesita validación externa. Es la riqueza que se siente, que se vive y que se construye desde la estabilidad interna. No hay relojes costosos, ni autos que hablen por quien la posee, porque su mayor manifestación es la tranquilidad con la que esa persona camina por la vida. Este tipo de riqueza es silenciosa, pero profundamente poderosa. Y lo más curioso es que a menudo quienes más la cultivan, menos necesidad sienten de que el mundo la reconozca. La verdadera libertad financiera no consiste en llegar a un punto donde se puede gastar sin pensar, sino en llegar a uno donde no se necesita gastar para sentirse valioso. Muchas personas construyen su relación con el dinero desde una herida. La necesidad de ser vistos, validados o reconocidos. Compran con la intención de llenar vacíos emocionales, creyendo que el valor personal se puede proyectar a través de una marca, un barrio o una fotografía. Pero eso no es riqueza, es una actuación costosa y agotadora. Riqueza silenciosa significa elegir el control sobre la ostentación. Significa tener la capacidad de acceder a muchas cosas, pero elegir con sabiduría cuáles valen realmente. No se trata de ser austero por obligación, sino selectivo por convicción. Quien ha entendido esto sabe que lo verdaderamente valioso no siempre se ve, y que muchas veces lo más caro es la necesidad de demostrar que se tiene. Una persona con riqueza silenciosa invierte en experiencias más que en apariencias. No le interesa impresionar con bienes materiales. Prefiere cultivar relaciones sanas, tiempo de calidad, aprendizajes constantes y paz mental. Vive con estructura, pero sin rigidez. No vive midiendo cuánto le falta, sino agradeciendo lo que ya puede sostener sin ansiedad. Y cuando toma decisiones financieras, lo hace con calma, sin la presión de agradar o competir. El problema es que muchos han confundido el éxito con el ruido. Asumen que cuanto más visible es la riqueza, más poderosa debe ser. Pero la realidad muestra otra cosa. Los que más alardean muchas veces son los más endeudados. Viven de apariencias,
y para sostener esas apariencias sacrifican su estabilidad. En cambio, quien cultiva riqueza silenciosa sabe que no le debe explicación a nadie. No busca que el exterior justifique sus logros porque no construye para ser admirado, sino para vivir bien. Ser rico en silencio también implica una mentalidad de largo plazo. Se entiende que el dinero no es un fin, sino una herramienta que funciona mejor cuando se usa con propósito. Por eso, quienes han adoptado esta forma de riqueza no se precipitan, no caen en comparaciones vacías, ni en la trampa de demostrar lo que ganan. En lugar de eso, dejan que su forma de vivir hable por sí misma. ¿Y cómo se cultiva esa forma de riqueza? Primero, desde una revisión profunda de las intenciones. Preguntarse, ¿para quién quiero esto? ¿Estoy comprando esto porque lo deseo o porque me hará ver bien ante los demás? ¿Este gasto me acerca a la vida que quiero o solo me da una gratificación inmediata? Cuestionar las motivaciones es el primer paso para soltar la necesidad de aparentar. Después, viene la práctica constante de la sobriedad consciente. No es restringirse por miedo, sino elegir con estrategia. Comprar cuando se debe, invertir donde tiene sentido y gastar en lo que de verdad importa. No hay culpa ni justificación, solo una comprensión más profunda del valor real del dinero. También es fundamental rodearse de entornos donde no se compita por apariencias, porque cuando todo el círculo vive midiendo su valor por lo que tiene, se vuelve casi imposible no caer en esa presión. La riqueza silenciosa se cultiva mejor en espacios donde la calma, la inteligencia y la autenticidad son más admiradas que las etiquetas. En ese camino se va descubriendo que el lujo verdadero no es la marca, sino el descanso mental de no tener que demostrar nada. El lujo es tener tiempo, es tener la capacidad de decir no a lo que desgasta y sí a lo que construye. Es vivir sin la ansiedad de la comparación y sin la urgencia de aparentar. Riqueza silenciosa es no depender de miradas externas para validarse. Es construir una vida donde el dinero sea un medio para expresar valores y no una herramienta para compensar vacíos. Es la libertad de caminar sin ruido, sin presión, sin necesidad de que otros vean lo que tú ya sabes, que has construido una vida rica, auténtica y llena de significado, aunque nadie más lo note, porque al final no es lo que se muestra, sino lo que se sostiene. ¿Qué opinión tienes acerca de estos 12 principios sobre cómo crear riqueza y lograr seguridad financiera? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.